Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos, en un capítulo muy especial porque estamos por fin con el nuevo Toyota Land Cruiser First Edition, una edición especial a unidades muy limitadas con algunos añadidos que se van a mantener únicamente para esta versión. Y uno de esos detalles son estas ópticas delanteras que conmemoran totalmente a las generaciones predecesoras de este gran todoterreno emblemático como es el Toyota Land Cruiser. Incluso aquí vemos estas letras Toyota en el carenado, que también es símbolo de ese respeto y leyenda de este Land Cruiser, y un modelo que viene con etiqueta C porque lleva el motor 2.8 diésel que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que nada, estamos escapando de la lluvia, nos ponemos ya en marcha para conocer a fondo este gran todoterreno de Toyota. Bienvenidos. Con buen humor, rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Bueno, comenzamos ya al volante y vamos a superar una primera cuesta. 4x4 permanente. Vamos subiendo, pisamos. Es que el coche, vamos, sube como si estuviese subiendo una pendiente de algún parking. Vamos, sin titubeos. También esta subida es muy ligera, pero si veis algún vídeo anterior, por ejemplo el Jeep Avenger 4xe, ahí se las vio un poco difícil por la tracción electrónica y las ruedas. Aquí tiene unas ruedas que ya habéis visto que tampoco son ruedas de taco, pero que obviamente al tener una tracción permanente impecable de este Land Cruiser, pues tiene todo servido. Pues nada, vamos a dar un pequeño repaso sobre el exterior. Tenemos una estética neo-retro increíble, muy lograda por Toyota, que vamos, lo veo como algo muy a favor de las épocas en las que estamos, que muchas marcas han recurrido a buscar ese neo-retro, y en este caso Toyota ha hecho una muy buena labor, sobre todo por el tema de respeto a una leyenda como es el Land Cruiser. Ahora mismo nos va pitando los avisos de velocidad. Es lo único que veo un poco molesto en este Toyota, como la mayoría de Toyotas, porque ya hereda también el sistema de cuadro digital y de sistemas, y que tenemos que ir al menú de ajustes para desactivar toda esa parte acústica que no queremos que nos moleste, ¿vale? Entonces vamos aquí y desactivamos. Vale, ya estaría perfecto. Y bueno, vamos por nuestro tramo de no asfalto para ir comentando al volante, porque es lo que tenemos que hacer con este coche. Y me quedé un poco con la estética a medias. Tenemos un diseño neo-retro, en este caso la versión First Edition, que ya son unidades muy especiales, limitadas, con ese frontal, sobre todo con la óptica circular, que da ese guiño específico y de, vamos, memoria a las leyendas del Land Cruiser. Vemos también un diseño de llantas muy de todoterreno, también la altura que llevamos en este coche, tanto cotas como altura, bastante buenas. Aquí os dejo los datos, y una línea general del coche bastante buena, unos espejos exteriores bastante altos, más verticales que horizontales, robustos. Me recuerda al FJ Cruiser que se comercializó hace unos años. Aquí en Europa hay algunas unidades, pero por importación.
y la verdad es que el diseño general del coche es muy atractivo. La parte trasera también con unos pilotos traseros también en LED, con un portón bastante bueno que incluso se puede abrir independiente del portón general, del portón completo, y esto permite tener acceso al maletero. Y esta unidad es una unidad 7 plazas. Esas 2 plazas adicionales, como sabéis, es para viajes puntuales, pero nos permite tener un poco más de maletero si no usamos esas banquetas, pero si usamos las banquetas ya nos limita un poco a menos litros de capacidad. Por supuesto, tenemos conector 220, anclajes por todos los lados, y tenemos también mucho espacio en el interior, bastante bueno. En las plazas traseras tenemos una banqueta que está limitada en la parte central por la consola, que también tenemos allí ajuste de clima y varios ajustes disponibles, pero que baja automáticamente con una pieza un poco elevada de plástico, y esto hace que la plaza central sea un poco más incómoda, con lo cual el 5 plazas, obviamente la plaza central es de las menos cómodas, como es de costumbre en este tipo de coches. En la parte delantera pues tenemos aquí el cuadro digital con toda la información. También tenemos navegación incluida con el sistema nuevo de infoentretenimiento de Toyota, y que podremos tener incluso aquí la lectura de inclinación, ángulo, vadeo, todo aquí dispuesto en esta zona del cuadro de instrumentos. Aquí en la zona central pues tenemos toda esta parte con botones físicos para el clima, que es bisona. Bueno, hay 3 zonas porque la parte trasera también se ajusta. Tenemos calefacción y ventilación para los asientos y calefacción para el volante. Y en la zona baja tenemos mucha conectividad, conectores USB-C, incluso conexión de HDMI, y aquí una pequeña bandeja con carga inductiva para el móvil. Y esta zona es el centro de mandos, donde tenemos la palanca de cambios, el freno de mano electrónico, el auto hold, aquí una pequeña rueda donde está el modo selección de modos de conducción, donde podemos ir en modo eco, modo sport o modo normal, ¿vale? Tenemos también lo que es el sistema MTS, también el sistema Crawl, que es impecable como va en este coche, y por supuesto toda esta zona con la parte 4x4, la desactivación del control de tracción, el bloqueo de diferencial central, el eje trasero también bloqueo, y la desconexión de la barra estabilizadora para esta versión First Edition. Y aquí podemos también seleccionar ir en el modo 4x4 permanente o con la reductora. En este caso 2 portabebidas, y aquí una bandeja para guardar cosillas, o incluso nos vale también como neverita para poder refrigerar lo que queramos llevar allí. Eso sí, aquí incluso nos indica que no metamos ni pescado ni carne, porque no es una nevera al uso, ¿vale? Todo con buena calidad, todo aquí con este material en cuero. Me gusta cómo está todo tratado. Incluso aquí la versión First Edition tiene un grabado en todas las 4 puertas para indicar en qué acabado vamos, en qué versión, y por supuesto un tapizado en cuero en este color beige, marrón mejor dicho, y que también va incluido en las puertas, y la verdad es que le da un detalle de calidad muy alto. Tenemos audio JBL firmado y vamos, una calidad increíble. Toda esta zona tenemos techo panorámico, esta parte es practicable y bueno, nos permite tener mucha iluminación en el interior. Un espacio también que vemos todo muy vertical, como una caja, y le da este aspecto todoterreno. La verdad es que sí. Vamos a continuar. Hemos parado para charlar un poco sobre esta parte más interior, ya la parte exterior, que bueno, ya hay muchos vídeos también de mis colegas del mundo del periodismo, y bueno, obviamente vamos dando un poco el vistazo de repaso general, ¿no?, del coche, pero donde sí quiero ya expresar mis impresiones de la manera más sencilla, como sabéis en nuestras pruebas, para el que esté buscando este coche, o esté pensando cambiar un sub 4x4 pero que quiere algo más cañero, pues este es tu modelo. Obviamente
el Land Cruiser ya bate el tú a tú con modelos ya legendarios como el Defender. Incluso ahora mismo tenemos modelos de Range Rover también que mantienen esa herencia del todoterreno, y el Wrangler Rubicon o incluso el Ford Bronco. Ahora mismo vamos a activar el sistema Draw Control, el crawl, que ya tiene el control de descenso. Se nos activa aquí, ¿vale? Y prácticamente ya voy sin el pie en el pedal y él va haciendo totalmente todo. Va a una velocidad limitada, va controlando. La cuesta, ya os digo, tiene mucha roca suelta, pero tampoco es excesivamente complicada. Para este coche es que no, sinceramente no le veo mayor complicación. Y ya estaría. Vamos a eliminarlo. Y automáticamente ya se nos libera y ya vamos con nuestro freno. Hay que destacar, bueno, este motor 2.8 turbo diésel de 204 caballos, que para esta versión First Edition mantiene el diésel con la etiqueta C, no hay hibridación alguna. Pero si ya estáis buscando este coche como compra nueva, en el stock de Toyota ya solo hay la microhibridación con etiqueta Eco. Mismo motor con una pequeña hibridación que va a permitir tener esa etiqueta y poder entrar en ciudades. A ver si próximamente podremos traer esa versión y comentarles un poco sobre ese motor en sí, ¿vale? Pero aquí estamos con el diésel puro, este motor que ya es leyenda también en el Land Cruiser, y vamos surcando por zonas complicadas en cuanto a barro. Ha llovido mucho y bueno, vamos surcando por estas zonas que no son complicadas, pero que te da más seguridad ir en un coche como el Land Cruiser. Este motor pues tiene una insonorización bastante justa. Se siente el ruido del motor, sobre todo cuando vamos en autovía, ¿no? Y en adelantamiento se nota ese ruido del motor, pero obviamente ya os digo que es algo que si estás buscando este coche lo vas a pasar de alto sin ningún problema, no te va a disgustar incluso, ¿no? Ahora mismo vamos pasando por una zona más de fango, vamos manteniendo el coche. Ahora mismo creo que es momento de poner la reductora y el bloqueo de diferencial central, ¿vale? Perfecto, ya tenemos todo activado y vamos surcando esta zona. Como veis, llevo el volante incluso de lado. Las gomas ya os digo que no son las mejores para este coche, y vamos pasando muy lentamente por toda esta parte de manera suave, porque hay mucho barro. Entonces las gomas inmediatamente ya se llenan de barro y nos complica un poco la situación, pero confiamos plenamente en estos bloqueos de diferenciales y de tracción del Toyota Land Cruiser. Vamos en 4x4 low, se nos activa la cámara, tenemos verificación del entorno. Pero ya os digo que es perfecto como va. Activamos el crawl para tener aquí un poco controlado el control de descenso. Vamos pasando. Muy bien. Bajamos aquí una pequeña cuesta, pero como hay mucho barro y algunas zanjas ya algo profundas y no tenemos las gomas más adecuadas, sobre todo para el barro, pues vamos respetando para que no llevemos algún susto, porque obviamente la adherencia es mínima y vamos prácticamente de la mano solamente de la tracción, ¿vale? Aquí ya pasamos un poco el barro y automáticamente el coche a muy baja velocidad corrige y nos ponemos nuevamente en la cuesta.
Ya os digo, esto con otro coche dudo, al menos a cómo está hoy esta parte de barro, ya os digo que sería muy complicado pasar con la tranquilidad que estamos pasando con este Land Cruiser. Pues ahora bajamos aquí otra cuesta, nos lleva un poco hacia un lateral y ahora mismo tenemos que hacer un giro a la izquierda. Y es que el coche, a pesar de que va bailando en el barro, tiene, vamos, el sistema muy bueno. Ya pasamos por la zona más complicada de barro. Vamos a desactivar nuevamente el bloqueador del diferencial central. Nos ponemos nuevamente en D. Vamos a quitar la reductora N. Ya vamos en 4x4 permanente y el coche sale nuevamente como un tiro. Ahí va soltando todo el barro que tiene las gomas. Vamos a intentar. Y bueno, yo básicamente quería hacer este recorrido para darles mis sensaciones y vuelvo e insisto que no es un recorrido 4x4 complicado para este coche, es un auténtico paseo. Lo complicado de hoy es que ha llovido mucho estos días y tenemos mucho barro. Aquí podéis oír y percibir un poco todo lo que está soltando las gomas. Y como os digo, señores, esto es un coche dedicado al todoterreno. Va como si fuésemos en una autovía, de cómo absorbe. Y esta versión First Edition es el pata negra de esta generación del Land Cruiser, porque de verdad, tanto con la desactivación de la barra estabilizadora, que en otros modelos de Land Cruiser no lo lleva, y el añadido estético que me parece brutal. Me encanta cómo va este frontal con esa óptica, aunque la versión que venden con el faro LED horizontal, bueno, es bonito, pero creo que rompe un poco con la estética, que eso a muchos les gustará porque tenemos una estética neo-retro, pero justo eso rompe con la parte novedosa, ¿no? Una óptica LED, pero este detalle, aunque sea LED pero circular, es que le da un toque espectacular. Y además es este color que conmemora también a versiones de Land Cruiser antiguos. La verdad es que ha sido un total acierto el techo en blanco. La verdad es que Toyota aquí ha dado los toques ideales, ¿no?, para tener este modelo como bien merece, actualizado. El coche, bueno, a ver, un motor que transmite algo de ruido. La caja de cambios, obviamente no llevamos ni levas ni nada, porque aunque tenga un modo deportivo es para tener una reacción un poco más rápida, pero es un coche que te puedes, bueno, estar con buena conducción en asfalto. Ahora vamos a ir a asfalto. En autovía también muy correcto, no le veo mayor problema al coche en sí, pero que fuera del asfalto es donde el coche se siente en su hábitat natural, sin más problemas. Y que el motor diésel incluso ya no suena, no es tan molesto, ¿no? Y en cambio en el asfalto es cuando notamos un poco más de molestia el tener un motor de estas características, ¿no? Pero ya os digo, en cuanto a frenada también frena muy bien, y eso que estamos en pavimento no asfaltado. Tenemos muy buena visibilidad por los espejos exteriores. Pasamos al asfalto. Tenemos una aceleración descomunal, muy buen par. Y básicamente ya me siento ir en un coche sub, con obviamente un toque más cañero, un toque más ajustado, más, bueno, de bruto, ¿no? Un coche ya que puedes abusar de él incluso. Obviamente, ¿esto por qué? Porque lleva el chasis de travesaños y largueros, con ajustes en suspensión y recorridos mejorados en esta nueva generación. Y que si estás buscando, y disculpada, pero si estás buscando este tipo de coches, el Land Cruiser
es tu alternativa, sinceramente. El Ford Bronco, hombre, también es un coche muy cañero, pero yo creo que incluso para el día a día te puede resultar más cómodo que el Ford Bronco. El Ford Bronco lo veo más bruto, más dedicado a un todoterreno extremo, ¿no? Y eso que no llega aquí la versión Raptor. Pero ya son versiones que os digo sinceramente, puedes tenerlo, pero yo creo que se adapta por las dimensiones un poco más a una vida cotidiana y que pueda salir perfectamente del asfalto cuando lo necesites. Aquí, como veis, hemos frenado y el coche, vamos, ha frenado perfectamente y sin ningún problema. En cuanto a consumos, bueno, esto es ya el pequeño abanico que podemos hablar, ¿no? A ver, un consumo que puede estar en el entorno de los 8,5, 8,8 hasta 9,4 si proponemos una conducción bastante tranquila, muy progresiva, que tampoco hagamos demasiado el cabra, pero incluso con todoterreno podemos mantener esos márgenes, ¿no? Pero si llevamos con una conducción más alegre, estamos en entorno de los 10-12 litros sin ningún problema, ¿eh? Es un coche que obviamente subirá de consumo, depende en qué régimen de vueltas le llevas, pero sí que en gran parte de la prueba que hemos hecho durante la semana, que hemos ido a modo normal, tranquilo, incluso pasando por pistas forestales, hemos logrado esos 9,4 de media, ¿no? Que no está nada mal, es increíble, y eso que es un motor diésel puro. La microhibridación puede ir bien o mal, no lo sé, sinceramente. Yo creo que para los más puristas les puede salir sarpullido en la piel hablar de un microhíbrido para este coche, pero volvemos otra vez afuera del asfalto, porque es que de verdad es tan divertido este coche que podemos pasar del asfalto a la tierra en un pispás. Pues ¿puede valer o no un microhíbrido en este coche? A ver, para los más puristas les va a rechinar y les puede salir sarpullido, y los entiendo perfectamente, pero ya está comprobado, al menos por nosotros, que algunas hibridaciones y algunos ajustes eléctricos en este tipo de coches incluso mejora mucho algunos aspectos. Sí es verdad que el tema de peso con las baterías hace que el coche sea quizás menos eficiente en cuanto a todoterreno, puede dar más problemas eléctricos, sobre todo si hacemos mucho vadeo. Pues ahí puede estar ese problema, ¿no? De la parte tecnológica, baterías, que estén bien hecho todo el sistema de que esté bien impermeabilizado, bien, bueno, sujeto, todo eso, ¿no? Que el agua no afecte estos sistemas, las clemas, en fin, todo este sistema que no dé problemas, sobre todo cuando hacemos off-road intenso. Pero si todo eso, que yo asumo que Toyota para este tipo de coches lo tiene muy asumido, pues es una alternativa que incluso puede ser mejorable, ¿no? Porque el aporte eléctrico, sobre todo en bajas marchas en todoterreno, puede aportar ese plus de torque necesario para que el coche no dependa únicamente de una parte física, no mecánica. Y puede ser que tenga una mejora, pero yo sinceramente, a falta de probarlo y de investigarlo más a fondo, yo creo que es simplemente una hibridación para obtener la etiqueta medioambiental eco y alguna mejora en los consumos únicamente. Pero para mejora de todoterreno, al menos en este modelo, no creo que llegue a ser. Y bueno, ya como conclusiones, tenemos, aparte de diversión, un coche que por 97.500 euros en la versión microhíbrida que se ofrece a día de hoy, tenemos un coche muy capaz, un coche muy bien rematado por dentro. Toyota quitando un poco esa parte espartana, que sigue teniendo muchos detalles espartanos, pero con la dosificación de tecnología, detalles. La verdad es que el coche ha dado el salto necesario para mantenerse vivo y competir de tú a tú, y lo digo francamente, con modelos tan legendarios
como ahora mismo el Defender, que ahora ya no tiene ese chasis tan especial de otras generaciones, y el Ford Bronco, que es el que veo más rival a día de hoy, ¿no? El Wrangler Rubicon pasa a otro nivel porque es un poco más bruto, más cañero para el todoterreno, y que además ya tiene también un diseño muy americano en el interior, ya va de tú a tú más con el Bronco. Pero entre estos modelos también está el Defender, el Land Cruiser aquí dispuestos, ¿vale? El Clase G también entra en este polémico posible comparativa, pero es un coche mucho más costoso y que obviamente tiene también una leyenda todoterreno muy encima de él, pero que si no quieres llegar a esos puntos tan extremos, sobre todo a nivel de coste, para comprarle, este Land Cruiser te va, vamos, a encantar y te va a cumplir. Te lo digo, te lo aseguro, te va a cumplir porque tiene la firma de Toyota. Además, Toyota ha dado los toques necesarios para mantenerse muy actualizado, muy actual, sobre todo con la parte tecnológica. Y aquí fuera del asfalto, el coche es que es una auténtica pasada. Vamos a pasar por otro lago. Y es que, como veis, señores, el coche es una auténtica pasada de cómo enfrenta todo el barro, todo lo que le pongas, el coche lo enfrenta sin titubeo, nada. Y eso que no llevamos las gomas ideales para pasar por zonas tan complicadas, sobre todo ahora mismo con barro, porque puede completar los tacos y tenemos menos adherencia, pero ahora mismo vamos en 4x4 permanente y, como veis, sin ninguna dificultad, señores. La verdad es que me encanta este Toyota Land Cruiser. Agradecemos a Toyota España la oportunidad de probar este Toyota Land Cruiser First Edition y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online, y tenéis las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X para actualidad del día a día del motor. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.